¿Cómo es el...? Bien, segundo bloque, tercer bloque. Es la costumbre que siempre el vivo es en el segundo bloque, no, tercer bloque de Noticiero Central. Y mira, ese tercer bloque tenemos 3 invitados hoy. Y yo les voy a contar una intimidad, les voy a contar que en realidad en los últimos días y desde la asunción del presidente Javier Milei, viví como con una emoción especial todo este tema del diálogo interreligioso. Y pensé en algún momento, viendo todo esto y sabiendo, porque uno ve que en otros países y en otras partes del mundo también sucede, qué pioneros que fuimos en Sunchales, ¿no? Con el espacio de diálogo interreligioso, porque si bien existe en un montón de lugares y existe también en el país, el verlo al presidente en la catedral, en una ceremonia interreligiosa, me movilizó mucho. Y después también lo que sucedió aquí con el intendente Pablo Pinotti. Por eso quise invitar a los responsables del diálogo interreligioso, algunos de los responsables o coordinadores en nuestra ciudad, para hablar justamente de esto, del diálogo interreligioso en lo social, ¿no? Digo, trascendiendo un poco todo lo que vemos día a día y más allá de esto a nivel social, a nivel cultural, a nivel identidad. Así que le doy la bienvenida por un lado a Javier Dibiase, que es, bueno, un poco el coordinador, ¿no? A través de la empresa Sancor Seguros, un poco el coordinador del EDI. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bien, gracias, Gabriel, por la invitación. Bienvenido el pastor Erio Molina de la Iglesia Visión de Futuro de Sunchales, Tacural y Ataliba. ¿Cómo va? Muy bien, gracias por la invitación, Fabián. Y al padre Fernando Sepertino, que no necesita demasiadas presentaciones tampoco, ¿no? Ya lo conocemos. Ya no es cierto. ¿Cómo está Fabiola? Un gusto. A todos los conocemos, pero bueno. Muy bien. Bueno, qué fuerte fue todo esto, ¿no? Digo, yo pensaba en el diálogo con perspectiva política y social en lo que vimos en los últimos días, y creo que por ahí era la idea de encarar el tema. Sí, bueno, gracias Fabiola por darnos el espacio, la verdad que nos sorprendiste gratamente la invitación, porque bueno, es bueno hablar de estos temas, después de toda la complejidad que tiene el país, todas las cosas que se están dando, creo que tener este tipo de espacios como para hablar un poco de la parte más positiva de la vida, optimista, esperanzadora, creo que viene muy bien, y bueno, y se dio así también de una manera, como uno dice, el creyente providencial, como se van dando todas las cosas, ¿no? Un poco lo nuestro a nivel local, fue un poco la predisposición que creo que tuvo Pablo Pinotti, el intendente, tuvo mucha apertura, nos habló a los 3, que un poco como decías vos, somos los referentes, coordinadores un poco de este tema del diálogo interreligioso, ecuménico, y bueno, eso es fundamental, ¿no es cierto?, que tenga apertura desde la intendencia para nosotros también tener nuestro aporte y poder un poco ocupar ese espacio, ese tiempo para aportar lo nuestro, ¿no? Empezamos, ¿por dónde empezamos? Entonces vamos a empezar por la entrega que le hicieron justamente de esta bendición para gobernar al nuevo intendente. Cuéntenme cómo surge la iniciativa y concretamente qué es lo que dice, cuál es la intención de esa entrega. Bueno, un poco la iniciativa nació en una idea de por ahí, en mi corazón. Principalmente fue el alentar y el poder juntos hacer esto. Recuerdo que uno de los presidentes cuando asumió, que fue Bukele, allí de El Salvador, sí. Un pastor evangélico estuvo ahí a cargo de esa oración, que es Dante Gebel, es muy conocido. Y esa oración hoy se llama profética, por causa de que todo lo que declaró y tomó las Sagradas Escrituras para bendecir a ese presidente, todo se cumplió. Está sucediendo. Y eso fue como un disparador, y bueno, y el comentar y el poder charlar de darle un presente. Quizás en el protocolo no podíamos decir una oración, quizás por lo que como lo estaba armado, entonces optamos por escribirla y poderla transmitir. Y es justamente eso, una bendición basada en las Escrituras, donde allí en Romanos 13 habla de que toda autoridad es puesta por Dios, y que a los hijos de Dios les corresponde pedir, orar por ellos para que tengan sabiduría, para que tengan la luz, que tengan la bendición de Dios, para poder gobernar bien, porque una de las partes de ese versículo dice que
vamos a vivir de esa manera quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y creo que es lo que necesitamos todos, como país, seguro, como provincia, como localidad. Y bueno, eso fue un poco el impulso que nació. Y bueno, tuvimos la bendición de estar de acuerdo y de hacerlo. Y bueno, la verdad que nos sentimos muy privilegiados de poder hacer esto. Padre, yo creo que en realidad siempre uno tiene buenas intenciones, pero poder plasmarlas y manifestarlas de esta manera se hace un poco extensivo a toda la sociedad, que creo que es lo que necesitamos y tanto, ¿no? Exactamente. Bueno, por un lado vos decías al inicio presentándonos acerca de lo pionero que ha sido en Sunchales la iniciativa del espacio de diálogo interreligioso, y es verdad que también trascendiendo Sunchales, nuestro propio país es pionero. Pensemos como, por ejemplo, el entonces cardenal Bergoglio en Buenos Aires tenía por televisión un programa junto a un pastor y a un rabino comentando juntos y compartiendo lo que era el exégesis de textos bíblicos y la mirada de cada religión, mientras que en otros lugares, por ese entonces, la religión podía hasta incluso ser factor de conflictos internacionales, ¿no? Peleas entre países a veces por, obviamente, interpretaciones mal hechas o fundamentalistas de textos religiosos, ya sea del cristianismo, de los musulmanes o de la misma Torá hebrea. O sea, a veces ciertamente el texto bíblico como tal, la interpretación, el camino que se hace de la lectura de ese texto siempre tiene que desembocar en crear fraternidad, ¿no? Y por eso también la Iglesia Católica en su doctrina social ya más de centenaria llega a plasmar en un momento esta frase, ¿no? Hablando del acto que tuvimos el domingo aquí en Sunchales con la entrega que Erio recién comentaba. La política con mayúscula, o sea, no la política partidaria, que digamos así como se concreta, pero la política es la forma más excelente de caridad, ¿no? Así la mira la Iglesia. ¡Epa! Y entonces, claro, el rezar nosotros, el entregar esa bendición que hicimos en el acto, el pedir, el orar por las autoridades, es porque consideramos que si está llevada con rectitud, con honestidad, en búsqueda del bien común, es caridad cristiana, ¿no? Es decir, quizás la persona que la lleva adelante, a veces su confesión religiosa es diversa o es agnóstico, pero para la sociedad y desde la mirada de la fe cristiana es la forma más eminente de caridad. Entonces, por eso nosotros consideramos que gestos como este, quizás hasta ahora pocas veces vistos, claro, se tienen que ir casi naturalizando, digamos, Qué ¿no? Bueno. A la hora de poder ofrecer de cada uno desde nuestra confesión religiosa, buscando siempre lo que nos une en lugar de lo que nos divide, ofrecer estos gestos a la sociedad, canalizados por supuesto aquí en Sunchales gracias a la estructura que tiene el espacio de diálogo, ¿no? Bueno, y un poco de esto llevado a nivel nacional también nos sorprendió, fue como un poco inédita esta ceremonia en la catedral, y todo esto que sucede alrededor del flamante presidente, ¿no? Porque bueno, él es cristiano, pero está tratando de familiarizarse con la religión judía, si se va a convertir, si no. La verdad es que fue todo muy emocionante. Yo pensé mucho en el Edi, yo veía estas imágenes y me acordaba muchísimo de ustedes, Javier, ¿no? Sí. Porque digo, está bien, esto existe el diálogo desde hace mucho tiempo, pero nosotros lo palpamos desde que el Edi nos lo acercó. Sí, la verdad que sí, también uno sintió lo mismo y por ahí algunos mensajes también nos relacionaban mucho y bueno, justamente pensaron acá en Sunchales porque tiene ya una característica un poco de avanzada, Sunchales en esto pionera, se podría decir más que de avanzada, porque nosotros, como estas cuestiones novedosas que se dan, ya venimos implementando, más que lo interreligioso, el ecumenismo. Por ejemplo, por dar una cuestión gráfica y concreta, nosotros tenemos ADESU, que se creó en el año 2008. En el 2015 se incorpora las dos religiones, el ecumenismo, digamos, la católica y la evangélica, y bueno, una manera totalmente rara, novedosa, que no se da en ningún lugar del país, de agencias de desarrollo, que tienen un perfil más económico, productivo, que bueno, que se incorpora a la parte espiritual, religiosa, más que religiosa, la espiritual, digamos, ¿no? Como para complementar también la cuestión de negocios, comercial, productiva, porque en realidad todo se entrelaza y todo tiene que ver con todo. Desde hecho, ahora también para marcar otro ejemplo, desde hacer espacio para emprender, también están participando
justamente ellos de alguna manera para vincular también esta cuestión de emprendedurismo con la parte de apoyo espiritual, todo en forma complementaria y articulada, ¿no? Que esa es un poco la idea. Y bueno, justamente nosotros venimos con una gimnasia de todo esto que marca un poco lo raro, lo novedoso y lo innovador que es Sunchales respecto a esto, y que no, por eso el EDI también no nació así mágicamente, sino que tiene todo un proceso, tanto a nivel ciudad como también a nivel grupo Sancor Seguro, viniendo justamente apoyando instituciones como AGDE, que bueno, que justamente tienen esta parte espiritual que no todas las empresas lo tienen, y bueno, y un poco marca esta cuestión de que nada es casual, sino que hay una causalidad y un camino recorrido para que se den las cosas, ¿no? Recorriendo ese camino uno se da cuenta cuán incorporado está a nuestra sociedad, ¿no? Digo, a través del desarrollo de las empresas, de la industria, absolutamente. Totalmente, en todo. Sí. Me quedé, padre, con el tema de la política como caridad, ¿no? Y la verdad es que creo que todos nos emocionamos viendo la emoción del presidente con las palabras del rabino Simón Axel. Así que yo quiero compartir con ustedes estas palabras para después analizarlos todos juntos. Hay algo muy curioso, mucho se habla de la fe que el hombre tiene que tener en Dios, pero a veces nos olvidamos de un pequeño detalle, que es la fe que Dios tiene en el hombre. Dios nos pide cosas y tiene fe en nosotros. Dios tiene fe en usted, señor presidente. Dios tiene fe en todos los gobernantes. Dios tiene fe en todos los argentinos y tiene fe que nos vamos a poner de pie todos juntos para poder construir una sociedad con libertad, con justicia y con bondad. Se emocionó y creo que cada uno de nosotros nos emocionamos porque necesitamos tanto la fe y la esperanza, ¿no? Totalmente. Ahí, un poquito parafraseando el lema del partido político, que es el que llevó al actual presidente al poder, La Libertad Avanza, antes del rabino habló el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, haciendo las puntualizaciones de la mirada sobre la libertad desde la fe cristiana también. Y un poco ahora escuchándolo al rabino me hacía recordar esto, porque en realidad esta ida y vuelta que mencionaba el rabino, nosotros tenemos fe en Dios, Dios tiene fe en nosotros y por eso nos confía misiones, la del presidente vaya misión que le toca, pero a cada uno en la vida ciertamente nos tocan diversas misiones. Pero ¿por qué Dios nos confía eso? Porque antes nos regaló la libertad. Y la libertad mirada desde la fe cristiana es siempre la elección que el hombre hace, que la persona humana hace, en busca del bien. Y no solo el bien personal, sino el bien común. Entonces Dios ilumina, nosotros pedimos la luz, pedimos que el Espíritu Santo actúe y pedimos que libremente nos pongamos en ese camino del bien, tantas veces errado en estos últimos tiempos, ¿no? Sí, claro. Y que por eso queremos que al fin, bueno, pueda haber personas que con los valores humanos y cristianos la invoquen, digamos, en cuanto al rumbo, ¿no? Y bueno, y la oración tiene mucho de eso, ¿no? Y por eso, pero con esta palabra, ¿no? La libertad, que ellos la tienen, digamos, como lema político. Exacto. Y que nosotros, el arzobispo allí lo hizo una linda catequesis, diciendo, bueno, libertad para el bien, libertad regalada por Dios, libertad para que el hombre no se sienta obligado como la locomotora en la vía del tren, que no puede, sino que elija libremente. Exacto. Pero elija el bien. Bien. Pastor, ¿cuánta relación termina habiendo, ¿no? entre la fe, sí, entre la creencia y bueno, y la política, en este caso, sí, con los gobernantes? Sí, totalmente. Y bueno, esto nos lleva a sentir la necesidad de apoyar. Y bueno, siempre les digo a la congregación que tenemos que ser parte de la solución y no del problema. O sea, porque siempre hay dos caras, soy de la solución o del problema, y nosotros debemos ser los de la solución. Esperar el tiempo de las decisiones, los cambios que hay que hacer, tener paciencia y bueno, dentro de todo esto también no perder la fe, porque la fe es un don sobrenatural y nosotros lo debemos desarrollar para poder ayudar a otros que quizás no la tienen, y podemos ayudarla
a tomar, a abrazarla y a poder decir, tenemos esperanza que el país puede salir adelante, que hay gobernantes que pueden ser honestos. Bueno, ayer estuvimos allí en Tacural en la reunión familiar, invitamos al presidente comunal, allí Adrián Solá, y también pudimos rogar por su vida, muy agradecido, y bueno, el decir, yo necesito de que ustedes oren por mí porque necesito tomar buenas decisiones, y a veces hay cosas que no la podemos lograr, pero sabemos que con la ayuda de Dios y con el respaldo sobre todo de la familia y del pueblo podemos avanzar. Creo que debe ser muy importante ese respaldo del pueblo, para un líder o alguien, bueno, lo pedía el Papa, ¿no? Recen por mí, este apoyo sin lugar a dudas debe ser elemental. Quiero compartir también, porque en la celebración judía de Hanukkah, estuvo no solo el presidente Milei, sino también varios funcionarios, y me parece interesante rescatar la palabra del juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, porque plantea todo esto a partir de la identidad cultural que tenemos, que en Argentina sin lugar a dudas es muy diversa, y a partir de eso entonces el diálogo interreligioso. Es la defensa de la identidad cultural, que es muy importante en nuestro país, que es un país con muchas identidades, y por eso nosotros siempre, yo acompaño a la comunidad judía en muchísimos de estos eventos. Tengo en mi despacho el candelabro, pero también lo hemos hecho con otras comunidades y principalmente con el diálogo interreligioso. Entonces creo que lo primero es la defensa de la identidad cultural, que es algo que también lo hemos dicho en la Corte Suprema. Yo creo que los ciudadanos comunes nos estamos dando cuenta que esto es más común de lo que creemos, ¿no? Y está muy bueno. ¿Qué opinas? Sí, la verdad que sí. Uno un poco también lo lleva en la vida diaria, esto de no separar la vida espiritual y la vida familiar, la vida social, la vida institucional, la vida laboral, que tanto nos cuesta. Uno que es de católico practicante, se podría decir en mi caso, siempre el desafío es no justamente ir a misa y que estar en modo misa solamente los domingos, y después el lunes ya te ubicás en modo laboral y dejás un poco la espiritualidad de lado. Entonces el desafío es tratar de llevar esa espiritualidad del domingo a todos los días, ¿no? Que es un poco el desafío, y bueno, y naturalizar todo esto, ¿no? De todo lo que se da, el clima laboral, lo que significa, lo bueno de tener buen ánimo, de transmitir buena onda, esperanza, con todas las complejidades, obviamente. No quiere decir que todo sea color de rosa, al contrario, nos cuesta muchísimo, pero bueno, tener esta predisposición y ese desafío de no separar justamente la espiritualidad, justamente en la celebración únicamente, o el día que vamos a misa por graficar algo, sino que el desafío es naturalizar esto y llevarla todos los días, ¿no? Hacerlo normal todos los días y poder compartir, ¿no? Con las debilidades, los errores y también los aciertos y talentos que tenemos todos los días y que podemos compartir. Estos momentos difíciles, ¿no? Que estamos viviendo y atravesando, y los que se vienen, ¿hacen que la gente esté más abierta a la espiritualidad? Yo creo que muchas veces las crisis nos han motivado, primero, la movida natural que surge es el bajón, dicho así, de manera más popular, pero bueno, a veces ese tocar fondo es la oportunidad para que, uno pueda abrirse a cosas que hasta ahora tenía medio arrinconadas, medio archivadas, medio olvidadas. Y y también surgen cuestionamientos, como decir, a ver, ¿por qué no probar por acá? Porque por este otro lado no anduvo la cosa, entonces empecemos a buscar desde este lado, ¿no? Entonces, un poco retomando lo que decía Javier recién, ¿no? Un diálogo interreligioso que abre un camino, que ofrece una oportunidad, que muestra un rumbo, cada uno desde su identidad, porque no es que acá vamos a hacer un gran estofado mezclando, porque cada uno viene de tradiciones religiosas diversas, hay una identidad propia, hay una tradición, en el caso de la fe católica, de 2000 años respecto a la predicación del Evangelio,
pero que ciertamente a todos los demás que tienen caminos absolutamente lícitos, y el Concilio Vaticano II lo señala porque dice, más allá de la proclamación de la fe cristiana, el Espíritu Santo va sembrando semillas del verbo, dice así el concilio, respecto a ámbitos donde los valores cristianos se practican por personas que todavía no conocen la fe, por ejemplo, ¿no? Pero que eso también es obra de Dios, ¿no? Entonces lo que se trata es de hacer reflotar eso, ponerlo sobre el tapete y a la vez desde la propia identidad abrirnos a un abrazo común, a un encuentro, a la búsqueda, como decía antes, ¿no? De lo que el Papa Juan XXIII decía a la apertura del concilio. Hay muchas cosas que podemos tener como pretexto para no juntarnos, porque vos así, yo asá, busquemos lo que nos une. Exacto. Esa es la gran clave y lo que motiva la experiencia de diálogo interreligioso local, nacional, la que el Papa ha llevado ahora, porque en el mundo se sorprenden de esa familiaridad del Papa Francisco respecto a los judíos, respecto al Islam, respecto a las otras grandes religiones, el gesto a pocos meses de ser Papa, de ir al muro en Israel, en Jerusalén, y llevarse junto a sus dos grandes amigos de Argentina, el rabino Escorca y el imán Abud, y juntos abrazarse allí, y esa imagen dio la vuelta al mundo, Sí, claro. digamos, ¿no? Sí. Bueno, para que tengamos, no se nos suban los humos, pero un sano orgullo respecto a que eso fue gestado acá, ¿no? Entonces, dar gracias a Dios de que en eso podemos tener estos caminos y mostrar al mundo y ofrecer este gesto. Yo me quedo con esta esperanza que muestra la gente, ¿no? Que la necesitamos tanto y que, bueno, y que ojalá pueda plasmarse y ser una realidad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sobre todo en este momento y en las vísperas de las fiestas y todo esto que y se es como viene. que también la gente está más abierta, es más fácil charlar de este tema, aunque a veces lo que pasa parece que quiere opacarlo, pero no lo opaca. Siempre la Navidad y las celebraciones hacen de que eso quede en segundo plano y creemos que en la provisión divina, Dios provee para los hogares, para las familias, poco, mucho, pero ahí tienen sobre todo la alegría, Claro. el compartir. A veces es mejor comer pan en una mesa y no quizás en un palacio lleno de discordia y con montones de manjares, pero no está esa paz que es la que vino a traer Jesús, o sea, y es la que declararon los ángeles, que paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Ojalá se repita la providencia del pastor, ¿eh? Estamos todos esperando y deseando eso. Así sea. Gracias por haber venido. Felicitaciones una vez más por el trabajo de Ledi, que realmente nos acerca y mucho a este diálogo. Así es que a los tres por el trabajo que hacen desde sus lugares y bueno, y ojalá todo esto nos ayude como país y como sociedad. Lo necesitamos, creo. Y gracias a vos y a ciertamente muchos periodistas como vos que nos permiten dar cauce a esto, porque muchas veces esto a veces se hace, bueno, en ámbitos en los cuales nos reunimos personas, difundimos esto, pero bueno, la trascendencia que los medios de comunicación brindan es la que hace que llegue capilarmente a la sociedad, así que un gracias grande. Tendríamos que hablar más, pero nos corren los tiempos. Claro. De un noticiero, Tirando el es tiempo. cierto. Dejamos para la Si lo próxima, vamos a algo. analizar socialmente necesitaríamos más tiempo, pero Claro. bueno, estamos acotados, pero lo importante es hablarlo y que la Exacto. gente nos pueda escuchar y pueda compartir con Totalmente. nosotros. Así Muchas es. gracias. Gracias a Muchas los gracias. tres por Gracias, haber venido. Fabiola. Muchas gracias.